Vamos a conversar con el economista Rafael Selva, docente de la Universidad Nacional de La Plata, investigador en temas económicos y de comunicación en la facultad de periodismo de la UNLP, y su especialidad dentro del grupo de investigadores económicos de esa facultad es el tema previsional. Digo así, dicho de manera simple, la economía de los jubilados, ¿no? Digo, cómo le va, a eso a nuestros queridos viejos, que a veces los engañan y los usan de una manera tremenda. Por estos días, las novedades que tenemos es que con la nueva fórmula con la cual nunca iban a perder, parece que no es así. Tenemos algún fallo de la Corte y en las últimas 72 horas nos hemos enterado que el gobierno nacional, yo lo voy a decir así, él lo explicará como corresponde, tomó por asalto el Fondo de Sustentabilidad, y para no ser menos, la provincia también mediante unos bonos le sacó 28.000 millones al Fondo de Sustentabilidad del ANSES, mientras hay economistas que, más que economistas, no importa si son liberales o que son, lobistas, esa sería la palabra, dicen que el tema es que está quebrado el sistema. Si el sistema está quebrado, seguramente Selva nos explicará si está quebrado o no, porque así toman dinero para salvar las cuentas del Estado mediante el Fondo de Sustentabilidad. Rafael Selva, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Cadena BA y con la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va? No, gracias por llamarme, buen día, Carlos. Nosotros estamos retomando una charla que tuvimos hace algo más de un año. Charlamos cuando se venía la ley, me acuerdo, era impecable lo que decías vos y lo difícil que era remar con la verdad contra la mentira, ¿no? Parecía esa la canción esa de Divididos, que más o menos dice cuando la mentira es la verdad, ¿no? Sí, tal cual. Y lamentablemente como decís vos, nuestros queridos viejos, los peores augurios respecto de lo que iba a implicar la reforma a la ley de movilidad jubilatoria que denunciábamos entonces, se cumplieron, y así es como hoy, un año después, contrariamente a lo que fueron todas las promesas de que esa reforma era para garantizar que los jubilados no vuelvan a perder nunca frente a la inflación, sucedió todo lo contrario cuando a partir de junio de este año la inflación iba por el ascensor y los saberes jubilatorios apenas se arrastraban por la escalera, ¿no? Nos encuentra este fin de año con una pérdida que algunos ya estiman en 20 puntos, es decir, que los saberes jubilatorios subieron, crecieron 20 puntos menos de lo que fue la inflación. Para el conjunto de la sociedad y para los jubilados y pensionados, en particular por algunos ítems que forman parte esencial de su canasta, como los medicamentos, que han aumentado en una incluso mayor proporción al resto de los precios que nos afecta a todos, están en torno al 48% cerrando el año, ¿no? Decían que iba a igualar a la inflación, que no iban a perder nunca más plata. ¿Y qué es lo que tiene la fórmula de avivada o de falla para que ocurra esto, no? Nosotros decíamos el año pasado que el cambio en la fórmula obedecía a un interés que era ahorrar. Es decir, eso era explícito, el gobierno planteaba que iba a ahorrar con el cambio de la fórmula, esto es, iba a gastar menos, es decir, esa plata estaba predestinada para ir a los bolsillos de los jubilados y el gobierno, mediante el cambio de la fórmula, se la iba a quedar. Es decir, que el espíritu de la norma era ahorrar y que esa plata no vaya a los jubilados. El cambio de la fórmula implicaba que al aumentar solo por la inflación, después en la Cámara de Diputados se cambió, y además de la inflación era un porcentaje de los salarios. Cambiaba la norma anterior que tenía dentro de su fórmula la recaudación y
de alguna forma el crecimiento o supuesto crecimiento de otras variables nominales de la economía. Al retraer eso, al detraer esa parte de la fórmula, el aumento que se empezó a calcular por cada trimestre terminó siendo inferior de lo que hubiera sido la fórmula anterior. Luego sucedió que la inflación se desmadró en la segunda mitad del año particularmente, y entonces ese impacto todavía no se está viendo en los saberes jubilatorios calculados en un 70% por la inflación. Y el cambio que suponía ser, que era la variable que introdujo Pichetto en su momento en la Cámara, que era ajustar también por los saberes, por los salarios de los trabajadores formales, terminó siendo también contraproducente, porque los salarios, lo mismo que le está pasando a los jubilados, le está pasando a la mayoría de los trabajadores, incluso los formales, que están viendo una pérdida del salario real, es decir, que sus salarios crecen menos que la inflación. Entonces, una inflación que todavía no se está viendo reflejada en los índices, porque los índices de aumento de las jubilaciones se calculan con un retraso de unos 6 meses. Y el aumento de los salarios que viene por detrás de la inflación hicieron un combo de que los jubilados hoy estén perdiendo esos 20 puntos. Digámoslo así, Pichetto, un amigo, lo que quiso ser mejor lo hizo peor. La verdad que, bueno, sí, yo recuerdo que en ese momento cuando se estaba tratando en la Cámara apareció como una alternativa que suponía ser mejor. Yo nunca creí que pueda ayudar mucho a la cuestión, porque el fondo seguía siendo ahorrar, y eso se seguía consiguiendo modificando la fórmula tal cual como quedó. ¿Qué información, tenés del tema del fallo de no me acuerdo el nombre del jubilado actual, este nuevo caso Badaro, pero en el cual la Corte también dice que hay que rever esa fórmula? ¿Eso es general para todos? ¿Lo tiene que hacer el Congreso para todos? Porque la Corte da por válida la fórmula vudú. ¿Cómo es eso? No, a ver, el fallo es mucho más restringido de lo que se puede pensar. El caso Blanco es el jubilado que la Corte en la semana pasada le falló a su favor. Para empezar, la Corte cuando falla por casos particulares. Es claro que todos aquellos que entran en una circunstancia semejante a la del que originó el fallo, este jubilado blanco, podrán obtener sentencias favorables a futuro en el mismo sentido. Pero es un tema acotado porque la fórmula sobre la cual se refiere no es un fallo sobre la fórmula que estábamos hablando recién, sobre el cambio que se hizo el año pasado en la fórmula de todos los jubilados, sino que es qué índice se usa para actualizar, cuando se calcula por primera vez el haber jubilatorio, los haberes pasados. Es decir, vos sabés que la jubilación se calcula sobre aproximadamente los 10 últimos años, los salarios de los últimos 10 años. En esos últimos 10 años que se computan para hacer el cálculo del primer haber jubilatorio, obviamente hay que ajustarlo porque hubo inflación en todo ese periodo. Desde el año 2009 está la ley de movilidad jubilatoria, que es la que rigió hasta fines del año pasado. Es decir, que eso no cambia, se sigue usando esa fórmula. Los años previos a eso, es decir, previos al año 2009, son los que entran en litigio. ¿Por qué? Porque la Corte, en los juicios, las distintas sentencias usaban un índice que solía ser más beneficioso para los jubilados que el que quiso empezar a usar la ANSES, que es el RISTE, el mismo que metió Pichetto en la fórmula actual. Y que en algunos casos terminaba un fallo en favor del jubilado de un monto inferior. ¿Se entiende? Sí, es sí, complejo, pero es por los salarios de estos jubilados perjudicados que ya están en juicio previos al 2009. Es decir, es un conjunto de jubilados acotado en el tiempo, y un problema en sí que podrá, algunos dicen, involucrar a unos 100.000 personas, que no es poco, pero
el problema. Es un factor que tiene que ver con ese problema particular en el cómputo de las jubilaciones por años anteriores al 2009, o sea, sueldos que impactan sobre la red jubilatoria hasta 2009. Y también está en el medio que la ley de reparación histórica la reforma del año pasado intentaron cambiar, y por eso es que el fallo sale ahora, porque intentaron que a partir de ahora se haga siempre con otro índice que era menos beneficioso. Ahí está la duda de qué pasa con aquellos que aceptaron la reparación histórica, si al aceptarla estaban reconociendo que le hagan el cómputo con ese índice y no con el que ahora este jubilado blanco que rechazó la reparación histórica y continuó haciendo el juicio llegó a este fallo. Bien, te pregunto, ¿cómo está? Ahí yo decía, más que economistas, no importa la profesión, son lobistas que quieren volver al sistema de las AFJP, algo mixto o algo parecido, que dicen el sistema está quebrado. ¿Cómo en tus investigaciones, tus análisis, cómo está el sistema jubilatorio argentino? Bueno, no es que esté quebrado, el sistema de reparto tiene un problema estructural, que es que no se sustenta con los aportes de los trabajadores activos la totalidad de los beneficios y de los haberes y jubilaciones que hay que pagar. ¿Se entiende? Es decir, en un sistema de reparto uno supone que los trabajadores actuales están financiando el sistema para pagar las jubilaciones actuales de quienes trabajaron anteriormente. ¿Se entiende? Y hay una solidaridad intergeneracional, es decir, hoy los que trabajamos hoy pagamos la jubilación, aportamos para las jubilaciones de hoy y después nuestros hijos aportarán para las nuestras. Esa relación, es decir, no alcanza la plata que hoy se obtiene de los aportes y contribuciones de los trabajadores activos, y por ese motivo es que en realidad el sistema se está sosteniendo también con la recaudación general de impuestos, es decir, con el resto de la recaudación del IVA, de ganancias y de todos los mayores impuestos. ¿Y el Fondo de Sustentabilidad qué papel juega en todo esto? Bueno, el Fondo de Sustentabilidad es un resabio de lo que fueron las viejas AFJP y las inversiones que estas tenían cuando volvió a la administración estatal. Ahí había bonos del Estado, acciones y distintos activos financieros que el Estado los recuperó y los conformó este fondo que crece porque se seguía invirtiendo y se seguía incluso haciendo inversiones productivas durante el gobierno anterior para actuar como una especie de reaseguro a futuro del sistema, por esta cuestión que se decía de que estructuralmente hay un problema. Este problema tiene solución y bueno, hay que aumentar la cantidad de trabajadores registrados que aporten a ese sistema, porque hoy tenemos una porción de la fuerza laboral que no hace esos aportes, y este gobierno no está yendo en ese sentido, sino en el sentido opuesto, es decir, tomó dos medidas: una, reducir el monto de los aportes que pagan las empresas, los aportes patronales, con esa vieja idea de que hay que bajar los costos laborales para aumentar el empleo, ¿no? Una idea que no ha dado sus frutos y que ya la aprobamos en la década del 90 y que no hizo más que aumentar el déficit del sistema previsional a futuro. Y, o sea, esa medida se tomó el año pasado, está en vigencia y se sigue incrementando esa disminución de aportes patronales que pagan sobre todo las grandes empresas por cada uno de sus trabajadores, es decir, hay menos plata que balancee por cada trabajador activo. Esto que te decía que es un problema ya estructural, además lo agravamos de esta manera. Y la otra cuestión es el vaciamiento de ese fondo o la mala inversión de ese fondo de sustentabilidad. Este fondo está lleno de acciones de empresas y que se supone o que este gobierno tiene la intención de malvender o seguir comprando bonos del Tesoro que valen cada vez menos, y hay distintos tipos de inversiones que están haciendo con ese fondo que no hacen más que desfinanciarlo a futuro. Y eso ocurriría también con esta toma que ha hecho Nación y la provincia de Buenos Aires de préstamos del fondo. Lo que me llama la atención con esta cuestión es sobre todo el silencio de todos aquellos que se rajaban las vestiduras, ¿no? Cuando esto era la plata de los jubilados. Y
y ahora se olvidaron que es la plata de los jubilados. Entonces hay una gran hipocresía en estas argumentaciones. Luego, en la medida que se invierta el fondo está hecho para invertirse. Bueno, en la medida que se invierta con demostrada probidad y en cosas que den un rendimiento que a futuro garantice la cobrabilidad de esos fondos que se invierten, no está mal que sean utilizados. Bien, en este contexto de este momento económico, ¿cómo crees que estará la situación de los jubilados en el 2019? Bueno, el año próximo va a ser un año difícil para todos porque, el contexto general, creo que lo sabes muy bien y la audiencia lo mismo, es ajuste. No lo estamos viviendo en este fin de año donde notamos que la sociedad está sufriendo el ajuste, los sectores más vulnerables son los que más lo sufren y eso no hay una visión a futuro de que porque además el ajuste debe continuar y debe recrudecerse. Todas estas reformas que se imponen al sistema jubilatorio, para volver al tema, antes pedía el Fondo Monetario, ahora las exige y el gobierno argentino se comprometió a hacerlas porque firmó un acuerdo donde todas estas cosas están implicadas. Además de un acuerdo que ya tiene el Congreso de un déficit cero para el año próximo, que va a implicar un montón de ajustes. Es lo mismo que estamos viendo con los tarifazos y los aumentos de las tarifas de transporte y la quita de subsidios en los servicios públicos. Los jubilados son el sector más vulnerable porque es el sector, más allá de que ahora también fue una noticia de esta semana que se va a armar una especie de sindicato de los pasivos, son el sector que no puede expresarse en la calle, son el sector que no tiene una expresión para hacer o un piquete o una manifestación o no tiene la fuerza ni la organización, hasta ahora no la ha tenido, de enfrentar el ajuste mayoritario sobre ellos está haciendo el Estado argentino. ¿Crees que, este gobierno, nunca se sabe si continúa 4 años más o el año que viene, como es el deseo de muchos, hay un cambio, pero ¿crees que intentará avanzar con las AFJP o con algo similar en el 2019? No creo que sea la agenda del 2019, sí lo veo como una agenda posible en caso de que revaliden en las urnas y continúen. Me parece que a futuro sí se viene una reforma más estructural del sistema, que la orientación de quienes la están pensando, porque son quienes están en este gobierno y porque por lo que vemos, por lo que ya estuvieron implementando y además lo que se dice que se va a hacer, tiene que ver con eso. No tendrán el mismo nombre, no será exactamente igual a lo que se hizo en los 90, pero va en ese sentido. Es una desfinanciación del sistema de reparto y el nacimiento de un sistema tal vez mixto, donde quienes más tienen puedan aportar un sistema privado y dejen de aportar mayormente a ese sistema de reparto, es decir, rompiendo los lazos de solidaridad que existen en un sistema de reparto de jubilaciones, o la disminución aún mayor de los beneficios jubilatorios, es decir, que las jubilaciones sigan cayendo en términos reales o que algunos de los que hoy tienen jubilación vean aún más disminuida su participación en el sistema que otros. Es sabido que hay muchas personas del gobierno que creen que las jubilaciones que se dieron en las distintas moratorias, o lo que muchos conocen como las jubilaciones de las amas de casa, que ampliaron la cobertura del sistema de seguridad social al 90% de la población, cuando iba camino que la mitad de la población estuviera excluida, no tenga que tenerla, esa jubilación, no sea justo. ¿Se entiende? Sí. Hay mucha gente en el gobierno que cree que eso no debió haber pasado y puede llegar a implementar medidas que tiendan a
dejarlos otra vez sin una jubilación o sin una jubilación digna. No te alcancé, justo, no sé, hizo un pico y no se alcanzó a escuchar el 90 y cuánto habían alcanzado a tener la jubilación. Y se estima que entre el 95 y el 99%. Bien, y ahora sí, te hago la última, y la última en sentido positivo, digo, si llegara un gobierno, digo, de signo peronista, justicialista, nacional y popular, progresista, digo, no, digo, como tratando de buscar hay un catálogo de palabras que lo definan, digo, ¿cómo se haría para revertir esto? Con políticas de largo plazo que vayan en un sentido opuesto, es decir, en tratar de buscar las políticas que aumenten el financiamiento de este sistema, ya te digo, generando más empleo, más mercado interno y más recaudación para aportar al sistema de seguridad social, atendiendo a la necesidad. A ver, estamos en una situación que el gobierno actual puede no haber, obviamente podemos creer, no preveía estar en esta situación en este diciembre, se le desmadró la cuestión inflacionaria, pero tampoco hace nada para paliar lo que están sufriendo los sectores más vulnerables, entre ellos los jubilados. Es decir, esta negativa a dar al menos un paliativo en reconocimiento a su propio fracaso en su política económica, es toda una expresión del desprecio que le tiene a las clases más vulnerables. Creo que empezando porque eso no tendría que volver a pasar, y con políticas de largo plazo, el sistema puede encaminarse en otro sentido. Rafael Selva, muchísimas gracias por la nota, que tengas un buen comienzo de 2019 y lo mejor para vos, y bueno, y te vamos a seguir molestando así cada tanto a vos y a ese grupo de estudiosos que están ahí en la Facultad de Periodismo investigando sobre economía. Muchísimas gracias por la nota. No, bueno, feliz año a vos y a tu audiencia. Muchas gracias. Gracias. Así pasaba Rafael Selva, economista, investigador en la Facultad de Periodismo de la UNLP.